bienvenidos a todos los medios. Mi nombre es Faustino Cantú, yo soy el director general de Entretenimiento Creativo. Nosotros estamos organizando la 7ª edición de Animex, Anime, Manga y Cómics, que como ahorita lo mencionaba, es el evento hermano de la Convención de Juegos de Mesa y Cómics que nosotros también organizamos. Es un evento de cultura general, de cultura pop, entretenimiento, que embarca todo lo que son cómics, animación japonesa, ciencia ficción, fantasía, videojuegos, juegos de mesa, juegos coleccionables, cosplay, ilustración, todo lo que es entretenimiento en general. En esta edición tenemos excelentes invitados, ya estamos invitando a toda la gente a venir este viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de julio, aquí a Cintermex, a nuestra 7ª edición del evento. Entonces, aquí ahorita tengo ya algunos de nuestros invitados, ahorita otros vienen en camino, que ahorita nos van a comenzar a acompañar. Entonces, la idea de tenerlos aquí es, les voy a explicar las actividades que van a tener cada uno de ellos en nuestro evento y después levantar el piso por si ustedes tienen alguna pregunta hacia alguno de nuestros invitados. ¿Ok? Entonces, aquí en la mesa conmigo, de izquierda a derecha, tenemos a Polo Jasso, Raúl Treviño y Héctor Sevilla. Ellos son nuestros ilustradores de cómics invitados, junto con Marte Gracia, gracias. Nuestro propio ilustrador, él va a acompañar a partir del día de mañana. A mi izquierda tenemos a Alison Mack. Ella, mucha gente la conoce por haber personificado el papel de Chloe Sullivan en Smallville. Es, digamos, su más, pero también es directora, escritora de televisión, o sea, tiene muchos proyectos, entonces es un honor para nosotros tenerla aquí. Y a mi derecha tengo a Adam Brown. Él es uno de los enanos de la saga del Hobbit, que estuvo en las pantallas grandes. Su personaje es Ori. Él viene de escuela inglesa, entonces es un gran actor y también es un placer tenerlo aquí con nosotros. Luego tenemos a Mr. X. Mr. X es uno de los grandes youtubers del medio de los cómics. Tiene un gran show que se llama The Top Comics, que es visto por miles de personas aquí en México y en Latinoamérica. Entonces él nos va a estar acompañando en lo que es, y al final de la mesa ahorita tenemos nuestras cosplayers internacionales, que es Yutsukino y Ginny D. Ellas vienen a ayudarnos a que la gente conozca más lo que es la cultura del cosplay. Van a tener conferencias, van a tener talleres y van a ser los jueces de nuestros concursos. Entonces, todas las personas aquí y nuestros invitados que están por llegar, que son los actores de doblaje de grandes series, todos tienen conferencias, sesiones de fotos, autógrafos. Les invitamos para... van a estar, Alison nos va a acompañar viernes y sábado, Adam va a estar viernes, sábado y domingo, los 3 días del evento. Nuestros restos de invitados va a estar también todos los días del evento. Para cualquier información adicional, invitamos al público a entrar a nuestra página, que es www.ecreativo.com, donde podrán tener el programa electrónico, donde vienen todos los horarios, todas las conferencias, horarios de fotos, de concursos, conciertos, etc. Entonces, a ustedes, si son prensa impresa, les invito a que se lleven uno y para que pues estén aquí con conocimiento de todos. Ahora, ¿alguna pregunta del evento en general? Para mí, antes de empezar con invitados. ¿A qué hora son los que van a tener ellos firmas de autógrafos? Sí, van a tener hoy, el día de mañana, en mediodías, tardes. O sea, ellos tienen, los doctores internacionales tienen 4 horas diarias, 2 horas hoy, 4 horas mañana, 4 horas el domingo para firmas. Okay. Y fotos. ¿Tienen los horarios? Sí. ¿Vienen el programa? Todos están en el programa. Ok, ¿y ellos van a dar algunas pláticas también? Sí, van a estar las conferencias de ellos. El día de mañana va a estar Alison Mack de 5 a 6 de la tarde, es la conferencia de ella. Adam Brown va a estar de 3 a 4 de la tarde. Mañana. Mañana. Ok, perfecto. El día de hoy no tenemos conferencias de ninguno de los dos, van a estar en piso, autógrafos, fotos, para que platiquen con la gente un poquito así. Ok, ¿va a haber meet and greet? Sí, va a haber meet and greet. Alison es mañana, Adams es el domingo. Ok.
Entonces, obviamente, para poder asistir a Meet and Greet tienes que tener el boleto VIP, ya sea de uno o del otro, para poder asistir. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta general del evento? Tiene costo es de 125 pesos por persona. Hay un pase de 2 días para sábado y domingo de 180 pesos y un de 3 días hoy, mañana y pasado de 275 para la gente que le gusta repetirse todo el evento para que sea más barato. ¿Y los boletos se compran aquí? Aquí en Internet, aquí en nuestras taquillas. Okay. ¿Alguna otra pregunta general del evento? ¿Cuánta gente se tiene estimada para el día de hoy que asista al evento? El día de hoy normalmente nuestro día bajo, esperamos alrededor de unas 3 o 4 mil personas. El sábado tenemos alrededor de unas 8 mil y el domingo hemos llegado hasta 12 mil personas. ¿A qué hora empieza? Hoy es de 3 a 9, mañana de 10 de la mañana a 9 de la noche y domingo igual. Okay. Bueno, entonces, I gave the explanation of all the events, all the activities we have, and then I'll open for questions. So you may have questions. Okay? Ok, entonces preguntas para alguno de nuestros invitados. You're shy. So tell us a little bit about what you're going to talk about during the conference or your conference. Whatever people want to know. I don't have anything super prepared or planned. It's more based on what the audience is interested in. Okay. Sí, los formatos de conferencias son lo que se llaman sesiones de preguntas y respuestas. Okay. O sea, son donde el público tiene acceso a los invitados para poder preguntarles sobre su carrera, sobre los episodios, sobre su cómo se sintió a actuar en la serie, sus futuros proyectos, etc. Okay. ¿Alguna otra pregunta para alguno de los ilustradores o Is this your first time in Mexico? No. I have a lot of friends that live here, so I can be as often as For me, yes, it is. My first time here. What's your impressions about the city? It's hot. I came from London, and I packed as if I was having a London summer. So I've got coats and jumpers, and obviously that's wrong. But no, it's yeah. I arrived yesterday, so I'm kind of very keen to explore, to look around. You can the hottest days of the year. Is it? Yes, it's summer. Okay. Maybe that winter. Yeah, we're going to get him a swimsuit also, so he can go swimming. Para Top Comics, ¿qué sientes tú como youtuber estar presente en una convención de cómics y anime? Bueno, siempre es súper emocionante conocer a la gente, sobre todo fuera del DF, que es el lugar donde vivo, porque creo que todas las partes de la República Mexicana tienen algo súper interesante que darles. A la gente que crea, o sea, ya sean cosplayers, actores, creo que siempre hay algo muy interesante que ver en todos los lugares y la gente creo que te aporta muchísimo cuando vienes aquí al interior de la República, especialmente a Monterrey, que es un lugar lleno de gente que está ávida de todo este mundo de cultura geek. Gracias. ¿Alguna otra pregunta con respecto a... No sean... que no les dé pena. How did the hardest movies change your career or influence your career? I don't know. Yeah, massively. I started in London doing theatre. I had a theatre company, a comedy double act, and by chance I was asked to audition for The Hobbit, and I didn't really understand what I was auditioning for. I thought it was a show, a play that was going around. I phoned my agent and said, "Oh, where's this show going to?" He was like, "No, it's the film. You should definitely go to the audition." So yeah, I had a wonderful time once I got the role and out there. The friends I made were just incredible, and yeah, it's one of those moments I just have to keep. So that's why it's lovely to come back to events like this when you get asked questions and it
it kind of triggers memories that you go, of course, yeah, that's what I did, and it's lovely to exchange a little kind of story. So, yeah, no, it's been a wonderful. And your experience working with actors such as, the crew in the movie? Oh, yeah, well, I was lucky enough to kind of work with some of my all-time heroes, Ian McKellen being one of them. He's a great friend now. Yeah, obviously at the beginning, incredibly nervous, but he has a lovely way of making you just feel like you're part of the company. So yeah, it was very nice. And what's coming for both of you? Alison, Adam, what's coming from your following projects? Yeah, I'm not working right now. I'm sort of taking a little bit of time away. So I'm just enjoying my life and spending time with people that I love. Yeah. Adam? Very much the same. It's been a very nice time to kind of stop and relax. And last year I filmed Pirates of the Caribbean, the next instalment, which comes out next year. But at the moment, it's just nice to see friends and family. How's that? What's that? To Be a Pirates pirate. of the Caribbean. To be a pirate. Yes. Yeah, it's pretty awesome. Yeah, I filmed for 6 months in Australia last year. Oh, nice. Which was very nice, and yeah, it was very different. But How so? Like different house style. A different, obviously different company, different crew, but yeah, wonderful to be on such a massive budget film. You know, that was really special. Yeah, really nice. I'm working with Johnny Depp, which is Insane. not so bad. Yeah. Insane in a good way. Yeah. So, like, for example, you said that you worked in theater before. You started being a theater actor. Mm-hmm. How is it different for you to work in theater, aside from a live audience, but to work in theater and then work in film, especially big budget films? Some of the similarities are really close. I did lots of theatre with no money and no budget, and so you had to pretend lots. And then I found myself on a big green screen studio filming The Hobbit, pretending a tennis ball on a stick was a goblin. So that you kind of pretend your imagination is still the same. The essence of kind of playing is really similar. But yeah, the enormity of the budget, I guess, is one of the things that kind of blew me away, really. Para las chicas del cosplayar, ¿cuál es su sentimiento al estar empezando con otras personalidades? Okay, for Jeannie and you, the question is, what's your feeling about becoming many characters? It's kind of great, English or Spanish, mixed. I have been in Space Size like 12 years now, and I've made so different type of characters like games, films, something like Hobbits. I make Supergirl, like so kind of things here, and it's kind of nice. Like I have different personalities. Like every day, today I'm like a vampire, like a super. Tomorrow I'll be more like fighter girl. So it's pretty cool to be main person in the same one. Yeah, it's just cool to be able to embody like totally different characters every day, something else. So like today I get to smile a lot as a Pokemon trainer, but tomorrow I'll be Arya Stark and I'm going to be a lot grumpier. And that's cool to be able to just like switch gears like that. ¿Nos podrían platicar un poquito sobre esos cosplays? Can you tell about what's going to be your lineup this weekend? This is my Pokemon Go trainer today, and then I'm doing Arya Stark from Game of Thrones tomorrow, and then on Sunday I'm doing Ciri from the game The Witcher 3: The Wild Hunt. Okay, today I'm wearing Morrigan from Darkest Counters. She's a vampire succubus. Tomorrow I'll be wearing, I'm not sure. I think Saber from the game Fate Stay Night. And Sunday I'll be wearing Harley Quinn from the game Arkham City. Yes. Thank you so much. Any message for boys and girls who want to start in the cosplay world? Just start with something you really like it. Do not be shy, because I know many people are very shy to be dressed like
wearing colorful wigs and different type of clothes. So to not be shy or feel uncomfortable, just choose something you really like it, and you'll be having a lot of fun at your first cosplay. Yeah, don't pick something that you're not really passionate about, because you're going to spend a lot of time on it, and sometimes you're going to hate yourself while you're making it. So pick something that you really love so that you feel good when it's done. Thank you. Entonces, me están acompañando ahorita, que acaban de llegar, el reparto de los que es de Sailor Moon. Ellos van a estar ahorita el viernes aquí, que es Rosy Aguirre, Patricia Acevedo y María Fernanda Morales. Ellas son a las actrices de doblaje que representaban las voces del núcleo, el primer núcleo de lo que viene siendo Sailor Moon, que viene siendo Sailor Moon obviamente, Sailor Venus y Mercury. Venus, sí. Entonces, ella va a estar el día de hoy acompañándonos. Es el primer reparto de doblaje que va a estar. Van a tener conferencia, autógrafos, fotos, igual que todos nuestros invitados. También Patricia Rueda nos va a acompañar el domingo, porque ella es la voz de Lisa, en Los Simpsons, porque vamos a tener a Los Simpsons el domingo. Y María Fernanda nos va a estar acompañando el día de mañana, porque ella está en Caballeros del Zodiaco. Entonces, pues vamos a tener un fin de semana bastante entretenido con muchas cosas. Los repartos de doblaje que estamos trayendo: Sailor Moon, Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball y Los Simpsons. Entonces, también vamos a tener un concierto el día de mañana de música de anime, por Maureen Mendo. Entonces, tenemos un fin de semana muy genial para que todo el mundo nos acompañe. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, ya sea para nuestros invitados que acaban de llegar o para alguien que todavía está aquí. Y usted para porque no me gusta aquí. También no decidí. For the planner. You have one for them? Yeah. Okay. Because I'm a big fan of Sailor Moon, sorry. You guys have plans for like the design for the new Sailor Moon Crystal? No sé. Hay una nueva adaptación de Sailor Moon que se llama Sailor Moon Crystal. Entonces, están preguntando si van a ser ellas las voces de Sailor Moon Crystal y todavía no les confirman, no. Bueno, no sabemos si llegue a México. Si llega a México, cabe la posibilidad. Depende de la empresa, depende de lo que diga el cliente y la empresa también. Alison. Yes, hi. Para hacer Español, sí. ¿Estuviste de acuerdo en tu final de la serie de Smallville? ¿Te gustó? Did I like the finale as well? In related to you were. Yeah, my character. Yeah. Yeah, I did, actually. I thought it was really good. I mean, I think that I got to end as superheroes, which was great. But then I also got the guy and had the family, so it was sort of like the best of every fantasy that I think any woman might have. I liked it. ¿Tomaste elementos de la serie para escribir algo? Did you take elements from the TV series? Because you also have written things and written things as your career. Did you took any elements of the series when doing future jobs? I mean, I think every job that you do influences everything else that you do. You can't help but change certain things that you focus on, especially for that much time. And I definitely learned, I learned how to direct on Smallville, so everything I do is influenced by the directors that I learned from and the things that I was taught from the cinematographers on that show. So yeah, absolutely, I took a lot from that show and use it often. You are more beautiful in person. Thank you. Thank you very much. Anna, did you read actually the book? How it to prepare for the short movie? Did I read the book? I did, yes. Yes. I read the book after I got the job. I think I had it read to me when I was about this high, and I really remember the
riddle scene very clearly, but apart from that, I didn't really remember it, so I had to go over and remember it. And the difference between your personification of this character and the one in the book? Yeah, well, I was quite lucky really, because the character I played, The Hobbit's about this big. Yes. And the fact they made 3 movies out of that was fantastic. But my character was just a name really, and apart from a description of having a simple blue beard or something like that, I think it mentions. I was able to, with the director, kind of create my own kind of character, I guess. So that was nice. It was nice to have that. So you'll find all the other dwarves in The Hobbit are kind of quite macho and butch and aggressive, and then I came along and was sort of a bit timid. So yeah, I think Peter Jackson kind of liked that element to it. So I was able to run with being the weak and vulnerable one. Did you get any help from characters like Ian McKellen in order to develop your character? I mean, the dwarf you played in the movie? Not initially, no, but I probably learned quite a bit just literally watching him on set and on camera. So yeah, not specifically for my role, but I think it's really, when you're working with someone like that, it's just trying to beat everything off, you know, trying to take in all his tips and tricks. Animani, you saw the original trilogy of the movies, The Lord of the Rings. So, did you ever imagine that one day you will be playing part of the universe? Yes. I mean, I was a huge fan of Lord of the Rings. We were just talking about one of our friends, Billy, who's in it. And I used to go and watch those movies with my dad. And then to be told that I was going to be in that kind of legacy was pretty amazing. A life-changing moment. Thank you. ¿Alguna otra pregunta la pueden hacer en español también? Para Adam, en todas las películas del Hobbit, ¿qué sintió hasta rodeo de tanta fantasía y de haber peleado contra un dragón? In all the Hobbit movies, how do you feel about being surrounded in all that fantasy world and actually fighting a dragon? How did I feel about it? Yes. Yeah, well, I liked it. I didn't have the most amazing weapon. My weapon was a slingshot. So there's only so much damage you can do with a slingshot. But no, it was a lot of fun fighting dragons and dwarves and goblins and things like that. ¿Cuál ha sido su mayor reto personal? O sea, por ejemplo, de cosplay, ¿cuál ha sido para todos? If you have a general question, what has been your most challenging thing that you have done in your career? Cosplay, acting, ustedes entendieron la pregunta, entonces, y doblaje, eso también. So let's start that way. I think probably the most challenging thing about cosplay is that you have to do every part of what is usually lots of people's jobs all by yourself. So if you're playing a movie character, usually in a movie there's someone who makes the costume, there's someone who does the acting, there's somebody who does the hair and makeup, there's somebody who makes the props. But when you're a cosplayer, you do all of those things. So you're sort of doing like 5 or 6 different people's jobs in one job. And that means you have to learn a lot of stuff that you might not, like I've been sewing for a really long time, but I didn't know anything about makeup, or I didn't know anything about making props or weapons or anything, so you have to learn a lot. Yeah, being cosplayer, and you have to have many skills about have to confectioner some shoes, have to know about fabric wigs, about makeup, know a lot about fabrics, different types, because it's for us cosplayers we are like costume designers. So we have to bring something very fantasy for the real world. So sometimes it's a very challenge. They have the gravity not help some wigs and make some clothes. So it's many skills in one person. So yeah, it's very challenging. Bueno, hablando de youtuber, más como alguien que le gustan los cómics y todo este tipo de mundo, creo que lo más difícil siempre ha sido que la gente se lo tome en serio, que nos apartemos un poco de los medios convencionales, que es la televisión,
y la radio y veamos que hay diferentes maneras de expresarnos. Creo que el reto más importante y que creo que también muchos de los que están en el medio de cosplayers y actores de doblaje es que es un trabajo serio. No es estar jugando a ver qué sale, no sé, o sea, hay gente preparada, gente del doblaje preparada, gente de cosplay que se prepara para eso, y creo que lo más importante, el reto más importante es darle la importancia que se merece. I'm still trying to think of a really clever answer. I don't think I've got one. I think probably one of the most biggest challenges of being an actor, I guess, is crafting your own work and making your own work. I think that's probably, and having trying to have some sort of normal lifestyle when you're hoping for somebody to give you a job. So I think the challenges of finding work are quite tough. But when you have the work, the challenges are to create that work and make it as best as you can, if that makes sense. I would say not taking things personally. Yeah. Not taking your successes or your failures personally. Because I think as an actor, you are your own product. So it's not like there's distance between you and the thing that you're selling or the thing that people are praising or the thing that people like or don't like. It's you that you're selling and that people are praising and that people like and don't like. And I think that oftentimes we forget that we're talking about a person because we see them as just things on a screen or creatures on a stage. And it can be challenging sometimes, the things that people say and do when they forget that you're a human being. And so I think keeping that distance and knowing that it's not personal, it's not about you, they don't know you, they don't know your mom, they don't know your dad, it's okay. Whether it's them loving you or them hating you, it doesn't have anything to do with you. And I think that's been the thing that I have struggled with the most and that I found the most freedom in as I started to understand it better. But I definitely think that that's something that a lot of actors struggle with. And it can be hard. Yeah. Sorry? Because some people get hate of yours because of character. Like you make character, I really like it, so I don't like you. But we're supposed to be friends of me because we make the same character, have the same taste. Yeah. So it's not personal, it's just because of the character. Yeah. Aparte de esta entrevista, estar aquí. Bueno, estoy sentado aquí con pura gente talentosa. Más bien ahorita mi reto es pensar en no decir algo que la vaya a regar, que no me vaya a equivocar. No, pero el reto es hacer ideas, ¿cómo se dice? Cómo motivarte para trabajar todos los días, ¿no? ¿Qué vas a hacer el día siguiente? ¿Cómo superar el reto anterior? Yo creo que a cualquier artista le pasa eso, pero fuera de ahí, no, todo es normal. Bueno, yo tengo 16 años haciendo cómics. El reto más fuerte de mi vida fue usar mis padres para vivir de esto. Y me pasé años tratando de hacerles ver que sí podía vivir de esto. Y bueno, el reto más grande es como ser como Regio, vivir en Monterrey y tratar de vivir haciendo cómics. Entonces, el reto más fuerte fue demostrarles a mis padres con resultados de trabajo duro y de creer en tus sueños, de que sí se puede, ¿no? Entonces, bueno, consiguiendo un trabajo en Estados Unidos, haciendo cómics ya me ha solventado toda mi vida. Estoy casado, he viajado, me he comprado coches, una vida muy digna, ¿no? Entonces, un reto muy grande es quizás ser mexicano, ser regiomontano y tratar de trabajar en Marvel, en DC, pero ahorita gracias al internet, pues es fantástico, ¿no? Te abre las puertas al mundo y gracias a ello también he hecho crecer la audiencia y productores y amigos. El señor me dio una respuesta. Sí, ya. Bueno, Rosy. Bueno, el reto más importante pues es llegar todos los días al nuevo llamado igual, fresca, como algo nuevo. La diferencia con los actores de escena, los actores de doblaje no tenemos como todo este estudio psicológico del personaje, la preparación
psicológica y todo, o sea, prácticamente llegamos, vemos el personaje, lo analizamos rápidamente a través de los ojos, de la forma de hablar, y pues es un reto pegarle a lo que el director quería de ese personaje, darle eso mismo en español, ¿no? Es día con día, cada personaje es diferente y tratar de diferenciar uno del otro en 2 segundos es complicado, pero es un reto día con día. Pues para mí, hacer doblaje del anime, casi todo lo que hicimos en la época de Sailor Moon y Dragon Ball venía en japonés y yo no hablo japonés. Entonces sí me costaba mucho trabajo sincronizar. Y luego me llegó el reto de dirigir Sailor Moon. Entonces guiar a los actores cuando tampoco hablaban japonés era mucho más difícil. Eso fue realmente un gran reto. Pues mi reto es día a día, ¿no? Nosotros los actores de doblaje somos un poco como los actores de cine o de tele, ¿no? Que podemos de repente perdernos y ya nadie acordarse de nosotros, ¿no? Entonces dentro de nuestro mismo gremio va llegando gente nueva y gente muy buena. Entonces seguir ahí, o sea que los directores se acuerden que estamos ahí y que entonces te inviten a retos importantes como a mí que últimamente me han invitado a dirigir películas de cine, ¿no? Eso como directora de doblaje pues es llegar a pues uno de los escalafones más altos, el dirigir los teátricas, ¿no? Ir al cine y oír, y eso, tienes que dirigir, tienes que fijarte en el sync, en el todo. Entonces cuando las ves ya dobladas en el cine y dices, oh, yo la hice, wow, ¿no? Eso es uno de los retos que tenemos nosotros. Muy bueno. Entonces, les agradezco mucho, ya estamos haciendo tiempo porque nuestros invitados ya tienen que estar en piso, el evento ya se abrió hace 1 hora. Entonces, les agradezco mucho que hayan venido aquí, como quiera van a estar disponibles durante sus actividades, por si requieren hacer preguntas adicionales con ellos, etc. Damos concluido lo que es la rueda de prensa. Si tienen alguna pregunta particular, la mayoría de ustedes... Sí, la mayoría de ustedes conoce a Alejandra Aguilera, que es nuestra representante de medios, pueden tratarlo con ella, ¿no? You want to group photo for